Muchas empresas de armas que hoy en día siguen en el mercado tienen su origen en el lejano oeste, donde a base de disparos y nubes de pólvora negra forjaron su leyenda hasta nuestros días. Y una de esas empresas es Smith & Wesson y su inmortal revólver Smith & Wesson modelo número 3. Después de una fallida pistola de palanca llamada Volcanic, tema que ya hablaremos en otro vídeo extensamente, y de hacerse con la patente del tambor de revólver perforado de Rolling White, la empresa Smith & Wesson tenía prácticamente el monopolio de los revólveres de cartucho metálico, ya que ninguna otra empresa de Estados Unidos podía producir este tipo de revólveres, a no ser que quisieran pagar unos derechos a Smith & Wesson. Esta patente estuvo vigente desde 1855 hasta 1870 aproximadamente. Por lo tanto, Smith & Wesson tenía que aprovechar todo ese tiempo de exclusividad y salieron al mercado los revólveres Smith & Wesson número 1 y número 2 y fueron un éxito comercial como armas de bolsillo, de bajo calibre y de último recurso, de calibres desde el 22 corto hasta el 32. Armas populares, pero no lo suficientemente potentes para poder dotar al ejército con ellas. Es entonces cuando Smith & Wesson saca al mercado el modelo número 3, un revólver de tamaño completo, principalmente en calibre 44 Smith & Wesson American, aunque estuvo disponible también en 44 Henry de percusión anular, entre otros calibres. Cuando se presentó este revólver al ejército de Estados Unidos, agradó de inmediato, ya que, como sabemos, los revólveres reglamentarios de esa época eran armas de avancarga, por lo tanto muy lentas de recargar y delicadas por culpa del clima. Sin embargo, el Smith & Wesson modelo 3, con su munición metálica y su sistema de recarga de cañón basculante y un expulsor automático para extraer los cartuchos o vainas ya disparados, lo hacía un revólver muy eficaz, así que el ejército compra alrededor de 1000 unidades para sus compañías de caballería, entre otras. Aunque aún así era reticente a la hora de cambiar todas sus armas de avancarga, principalmente Colt, por este revólver, ya que, a pesar de sus virtudes, también tenía unos cuantos defectos, como por ejemplo sus elementos de puntería. Lo hacía difícil de apuntar, además de con su peso y cañón de 8 pulgadas y su culata con esa curva tan pronunciada, lo hacía incómodo para algunas personas. Además, que ese cierre basculante y su complejidad mecánica lo hacía algo frágil para el servicio militar, entre otras cosas. Podemos afirmar que fue el primer arma corta de cartucho metálico que adoptó el ejército de Estados Unidos. A este revólver se le conoció como el primer modelo número 3 o el modelo 3 American. Como veremos más adelante, el Smith & Wesson modelo número 3 fue teniendo variantes y modificaciones a lo largo del tiempo. Al poco tiempo de estar en el mercado, llamó la atención de otras potencias extranjeras, en las que destacamos a Rusia, que, sorprendidos por su rápida recarga, contactaron con Smith & Wesson para que, haciendo unas modificaciones, adoptase su ejército estos revólveres. La modificación más importante fue su calibre. Seguía siendo el calibre 44, pero los cartuchos de esa época tenían las bandas de engrase del proyectil por fuera de la vaina. Esto lo que hacía era que con los diferentes elementos se llenasen de polvo o suciedad, pudiendo así estropear el arma. Por lo tanto, uno de los requisitos que ponen los rusos
es que esas bandas de engrases y lubricante del proyectil estén por dentro de la vaina, naciendo así el 44 Smith & Wesson Russian, que más adelante, basándose en ese cartucho, se diseña el 44 Special y el 44 Magnum, además creando así la tendencia a seguir para casi todos los posteriores calibres de la historia, desde el 45 Colt hasta los 44-40, sobre todo a la hora de dejar las bandas de engrase del proyectil por dentro de la vaina, mucho más práctico. Otras modificaciones fueron en su culata y agarre, además de en el guardamonte del gatillo, para así mejorar la precisión, aunque dado a esta distribución lo hacía un poco más lento de disparar, entre otras pequeñas modificaciones, y es así como nace el famoso Smith & Wesson Modelo 3 Russian. Se fabricaron tanto para el ejército ruso como para el mercado civil, aunque en Estados Unidos tuvo un éxito moderado. Pero Smith & Wesson no tuvo la misma suerte con el ejército de su propio país. A principios de la década de 1870, su patente terminó y muchas empresas como Colt, Remington, entre otras, diseñaron sus propios revólveres de cartucho metálico. Por lo tanto, cuando el ejército de Estados Unidos quiso adoptar un revólver de cartucho metálico para todas sus tropas, optaron, como todos sabemos, por el Colt de simple acción del ejército 1873 en calibre 45 Colt, que aunque siendo un revólver un poco más lento de recargar, lo hacía más robusto para el servicio militar, además de su calibre. Era un poco más potente que el de Smith & Wesson. De todos modos, en 1876, el mayor Schofield, de una forma un poco rastrera, pero siendo un visionario, llega a un acuerdo con Smith & Wesson para que le venda a un bajo precio unas cuantas unidades de su modelo número 3, y en secreto y sin permiso de Smith & Wesson empieza a diseñar algunas modificaciones a este revólver, creando así la variante Schofield. Aprovechando que dentro de la junta encargada de probar nuevos modelos de armas para el ejército estaba el hermano del mayor Schofield, hacen un llamamiento para proveer de revólveres a sus unidades de caballería. Entonces se presentan revólveres Colt, revólveres Smith & Wesson número 3 y la variante Schofield. Por supuesto, cuando Daniel Wesson ve el plagio de su revólver, entra en cólera y quiere impugnar el concurso, ya que no le parecía justo lo que hizo el mayor Schofield, y con toda razón. Como sabemos, el revólver Colt volvió a ser elegido, sin embargo, se encargaron unas 3.000 unidades del revólver Schofield, pero el mayor Schofield no tenía una fábrica de armas, por lo tanto el ejército recurre a la empresa Smith & Wesson para que produjese el diseño del mayor Schofield, algo delirante, a lo que, un poco a regañadientes, aceptan la oferta. Incluso le tienen que dar un pequeño porcentaje al mayor Schofield. Ya que el arma reglamentaria del ejército era el revólver Colt, del calibre 45 Colt, querían que el nuevo revólver Schofield fuese del mismo calibre. Sin embargo, Smith & Wesson no pudo hacer esta modificación, ya que tenían que alargar el tambor del revólver y con eso modificar todas las medidas del arma. Entonces deciden crear el 45 Schofield, un cartucho muy parecido al 45 Colt, pero un poco más corto. Tenía la ventaja que se podía utilizar en los revólveres Colt modelo 1873. Sin embargo, no se podía utilizar munición 45 Colt en revólveres Schofield, cosa que lastró en muchas unidades la logística de munición, dejando a regimientos sin munición para sus Schofields. Otras modificaciones fue su culata y balance de peso, además de su sistema de apertura, necesitando tan solo una sola mano para poder abrir este revólver,
aunque este sistema hacía que necesitases una funda de revólver especial o modificada, ya que muchas veces enfundabas el revólver y al chocar la funda con el cierre hacía que se abriese, algo nada divertido si tenías que desenfundar para defenderte. Además de su empuñadura, también fue modificada para tener un agarre un poco más natural y cómodo. Smith & Wesson estaba muy enfadada por tener que producir el revólver, plagio del mayor Schofield. Fue tanto su enfado que apenas hizo publicidad de este revólver en el mercado civil, y en cuanto fabricó las pocas miles de unidades del contrato del ejército, dejó de producirlas con tan solo unos pocos años en el mercado, y unas 6.000 unidades, aproximadamente. La variante Schofield apenas tuvo un gran uso en el oeste, sin embargo, las películas y videojuegos nos han hecho creer lo contrario, aunque sí que es verdad que cuando el ejército de Estados Unidos vendió como excedente sus revólveres Schofield, la empresa Wells Fargo de diligencias compró una gran cantidad de estos revólveres, les recortó unas cuantas pulgadas el cañón y los puso niquelados para sus empleados que protegían las cajas fuertes y las diligencias. Sin embargo, Smith & Wesson tenía una carta bajo la manga y en cuanto canceló la producción del modelo Schofield, sacó al mercado el Smith & Wesson New Model 3, el nuevo modelo 3, un revólver que nació de las experiencias anteriores de la empresa. Eliminó todas las modificaciones del mayor Schofield, así no tendría que pagarle ningún tipo de derecho. Sin embargo, modificó el agarre, el cierre y demás detalles para crear un arma fácil de apuntar con un robusto cierre y un balance de peso mejorado, además de estar disponible en una gran variedad de calibres, como los famosos 44-40 Winchester, el 44 Russian, entre muchos otros. Poco a poco Smith & Wesson fue mejorando y sacando nuevas variantes, tanto en doble como en simple acción, en calibres pequeños o grandes, entre otros. Muchos fueron los usuarios de estos revólveres, desde Wyatt Earp, que se dice que participó en el tiroteo de OK Corral con uno de estos, un modelo 3, hasta Jesse James, que siempre llevaba uno con él, y fue asesinado por este mismo revólver. Buffalo Bill también poseía otro, y así podíamos seguir con una lista interminable. Toda esta saga de revólveres las hemos podido ver en infinidad de películas, como en Tombstone, utilizado por Sam Elliott, interpretando a Virgil Earp usando un nuevo modelo 3, o Brad Pitt, con los modelos Schofield en el asesinato de Jesse James. También tiene un papel especial en Sin Perdón, de Clint Eastwood, o en el remake del Tren de las 3 y 10, de 2007, empuñando una pareja por Ben Foster. En los videojuegos también ha tenido un papel especial, desde la saga Red Dead Redemption, el juego de terror Hunt Showdown e incluso en el videojuego Battlefield 1 de la Primera Guerra Mundial, en su variante modelo Russian. En definitiva, el revólver Smith & Wesson modelo número 3 fue uno de los primeros en utilizar cartuchos metálicos y un gran protagonista de la conquista del salvaje oeste, igualando e incluso en algún momento superando en unidades al revólver Colt 1873 Pacificador. Y aunque la variante Schofield sea la más conocida y famosa, fue la menos producida, pero una cosa es clara: cualquier variante del modelo número 3 es un arma potente, precisa, con una recarga veloz, que dominó las tierras del lejano oeste y de la Primera Guerra Mundial, combatiendo en duelo contra los más famosos revólveres de Colt y las nuevas pistolas semiautomáticas.